Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 9. Segundo Nefi, capítulos 26 al 30. Lección asignada del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020. Titulada Una obra maravillosa y un prodigio. El Señor dijo: mando a todos que escriban las palabras que yo les hable. Esto se lee en Segundo Nefi, capítulo 29, el versículo 11. El Señor le hablará por medio de su Espíritu cuando estudie su palabra. Lleve un registro de lo que usted sienta. Anote sus impresiones a continuación. Profetizo concerniente a los postreros días. Esto fue una frase que escribió Nefi en Segundo Nefi, capítulo 26, el versículo 14. En otras palabras, él estaba escribiendo acerca de nuestros días, y hay motivos para sentirnos preocupados todos nosotros por lo que él vio. Las personas negaban el poder de los milagros de Dios, proliferaban las envidias y contiendas, y el diablo ataba a las personas con fuertes cuerdas, además de hablar de esas obras de tinieblas lideradas por el adversario en los últimos días, como lo declara Nefi en Segundo Nefi, capítulo 26, los versículos 10 y 22. Nefi habló también de una obra maravillosa y un prodigio, liderada por el propio Señor. Esto lo dijo en el mismo libro en el capítulo 27, en el versículo 26. Y en el centro de esa obra habría un libro que habla desde el polvo, que deja al descubierto las mentiras de Satanás y que congrega a los santos como un estandarte. Ese libro es el libro de Mormón. La obra maravillosa es la obra de la Iglesia del Señor en los últimos días, y el prodigio es que Él nos invite a participar a todos nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Como subtítulo: Jesucristo nos invita a venir a Él. Esto es correspondiente a Segundo Nefi, capítulo 26, los versículos del 20 al 33, los cuales se leerán a continuación. Y los gentiles se ensalzan con la soberbia de sus ojos, y han tropezado a causa de lo grande de su tropezadero, y han establecido muchas iglesias, sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios, y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción, para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Y se edifican muchas iglesias que causan envidias y contiendas y malicia. Y también existen combinaciones secretas, como en los tiempos antiguos, según las combinaciones del diablo, porque él es el fundador de todas estas cosas. Sí, el fundador del asesinato y de las obras de tinieblas. Sí, y los lleva del cuello con cordel de lino, hasta que los ata para siempre jamás con sus fuertes cuerdas. Porque he aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor Dios no obra en la oscuridad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice, venid a mí vosotros todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. He aquí, ¿ha mandado Él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado a alguien que no participe de su salvación? He aquí, os digo que no, sino que la ha dado gratuitamente para todos los hombres, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. He aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí, os digo no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe. Él manda que no haya supercherías, porque he aquí, son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz del mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo.
pero no buscan el bien de Sión. He aquí, el Señor ha vedado esto. Por tanto, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad, y esta caridad es amor, y a menos que tengan caridad, no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión. Mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Y además, el Señor Dios ha mandado a los hombres no cometer homicidio, no mentir, no robar, no tomar el nombre del Señor su Dios en vano, no envidiar, no tener malicia, no contender unos con otros, no cometer fornicaciones, y no hacer ninguna de estas cosas, porque los que tal hagan perecerán. Porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres. Y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres, y Él invita a todos ellos a que vengan a Él, y participen de su bondad. Y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. El profeta José Smith enseñó que el Padre Celestial es más inagotable en sus misericordias y bendiciones de lo que estamos dispuestos a creer y a recibir. Lea lo que dijo, o predijo mejor dicho, Nefi en 2 Nefi capítulo 26, los versículos del 20 al 22, y lo que enseñó acerca del Salvador en los versículos del 23 al 33. Y compárelo con la declaración de José Smith. Estos versículos ya lo leímos con anterioridad en este bloque de lectura. Medite a continuación. ¿Qué aprende acerca de la inagotable misericordia del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para tratar a los hijos de Dios más a la manera del Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación, leeremos 3 Nefi capítulo 18, los versículos del 30 al 32, que dicen lo siguiente. No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis de mi carne y sangre. Pero si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya mi pueblo. Pues he aquí, conozco mis ovejas, y están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan, y se arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane. Y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Como subtítulo, ¿cuál es el libro que se menciona en esos capítulos? Esto es correspondiente a 2 Nefi, los capítulos 26 y 27. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 26. Y después que Cristo haya resucitado de entre los muertos, se os manifestará a vosotros, mis hijos y mis amados hermanos, y las palabras que Él os hable serán la ley que observaréis. Pues he aquí, os digo que he visto que pasarán muchas generaciones, y habrá grandes guerras y contiendas entre mi pueblo. Y después que el Mesías haya venido, se darán a mi pueblo señales de su nacimiento, y también de su muerte y resurrección. Y grande y terrible será aquel día para los malvados, porque perecerán. Y perecen porque rechazan a los profetas y a los santos, y los apedrean y los matan,
por lo que el clamor de la sangre de los santos ascenderá desde la tierra hasta Dios en contra de ellos. Por tanto, el día que viene abrazará a todos los soberbios y a los que obran inicuamente, dice el Señor de los ejércitos, porque serán como rastrojo. Y a los que matan a los profetas y a los santos, las profundidades de la tierra los tragarán, dice el Señor de los ejércitos, y montañas los cubrirán, y torbellinos los arrebatarán, y edificios caerán sobre ellos, y los desmenuzarán y reducirán a polvo. Y serán visitados con truenos y relámpagos y terremotos, y con toda clase de destrucciones, porque el fuego de la ira del Señor se encenderá contra ellos, y serán como rastrojo, y el día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos. Oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo, que serán muertos. Porque yo, Nefi, lo he visto, y casi me consume ante la presencia del Señor, pero tengo que clamar a mi Dios. Tus vías son justas. Pero he aquí, los justos que escuchan las palabras de los profetas y no los destruyen, sino que esperan anhelosamente y con firmeza en Cristo, aguardando las señales que son declaradas a pesar de todas las persecuciones, he aquí, son ellos los que no perecerán. Mas el Hijo de Justicia se les aparecerá, y Él los sanará, y tendrán paz con Él hasta que hayan transcurrido 3 generaciones, y muchos de la 4ª generación hayan fallecido en rectitud. Y cuando estas cosas hayan transcurrido, sobrevendrá a mi pueblo una presta destrucción, porque a pesar del dolor de mi alma, yo la he visto, por tanto, sé que acontecerá, que ellos se venden por nada, porque como recompensa de su orgullo y su necedad, segarán destrucción, porque se entregan al diablo, y escogen las obras de tinieblas más bien que la luz. Por tanto, tendrán que bajar al infierno. Porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre. Y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción, y esto contrista mi alma. Y así como hablé acerca de convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Cristo, es menester que los gentiles también sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno, y que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo a cuantos en él creen, sí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, obrando grandes milagros, señales y maravillas entre los hijos de los hombres, según su fe. Mas he aquí, os profetizo concerniente a los postreros días, los días en que el Señor Dios manifestará estas cosas a los hijos de los hombres. Después que mi posteridad y la posteridad de mis hermanos hayan degenerado en la incredulidad, y hayan sido heridos por los gentiles, sí, después que el Señor Dios haya acampado en contra de ellos por todos lados, y los haya sitiado con baluarte y levantado fuertes contra ellos, y después que hayan sido abatidos hasta el polvo, aún hasta dejar de existir. Con todo esto, las palabras de los justos serán escritas, y las oraciones de los fieles serán oídas, y todos los que hayan degenerado en la incredulidad no serán olvidados. Porque aquellos que serán destruidos les hablarán desde la tierra, y sus palabras susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus, porque el Señor Dios le dará poder para que susurre concerniente a ellos como si fuera desde la tierra, y su habla susurrará desde el polvo. Porque así dice el Señor Dios: escribirán las cosas que se harán entre ellos y serán escritas,
y selladas en un libro, y aquellos que hayan degenerado en la incredulidad no las tendrán, porque procuran destruir las cosas de Dios. Por tanto, así como los que han sido destruidos fueron talados prestamente, y la multitud de sus fuertes será como el rastrojo que desaparece, sí, así dice el Señor Dios, será en un instante repentinamente. Y sucederá que los que hayan degenerado en la incredulidad serán heridos por mano de los gentiles. Y los gentiles te ensalzan con la soberbia de sus ojos. Y han tropezado a causa de lo grande de su tropezadero. Y han establecido muchas iglesias. Sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios. Y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción, para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Y se edifican muchas iglesias que causan envidias y contiendas y malicia. Y también existen combinaciones secretas, como en los tiempos antiguos, según las combinaciones del diablo, porque él es el fundador de todas estas cosas. Sí, el fundador del asesinato y de las obras de tinieblas. Sí, y los lleva del cuello con cordel de lino, hasta que los ata para siempre jamás con sus fuertes cuerdas. Porque aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor Dios no obra en la oscuridad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. He aquí, ¿ha mandado Él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado Él a alguien que no participe de su salvación? He aquí, os digo que no, sino que la ha dado gratuitamente para todos los hombres, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. He aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí os digo no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe. Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. He aquí, el Señor ha vedado esto, por tanto, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad, y esta caridad es amor, y a menos que tengan caridad no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión. Mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Y además, el Señor Dios ha mandado a los hombres no cometer homicidio, no mentir, no robar, no tomar el nombre del Señor su Dios en vano, no envidiar, no tener malicia, no contender unos con otros, no cometer fornicaciones, y no hacer ninguna de estas cosas, porque los que tal hagan perecerán, porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad,
y a nadie de los que a él vienen desecha, sea negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. A continuación se leerá segundo Nefi, capítulo 27. Mas he aquí que en los últimos días, o sea, en los días de los gentiles, sí, he aquí, que todas las naciones de los gentiles, y también los judíos, tanto los que vengan a esta tierra, como los que se hallen sobre otras tierras, sí, sobre todas las tierras del mundo, he aquí, estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones. Y cuando venga ese día, los visitará el Señor de los ejércitos con truenos y con terremotos, y con un gran estruendo, y con borrasca, y con tempestad, y con la llama de fuego devorador. Y todas las naciones que pugnen contra Sión, y que la acongojen, serán como sueño de visión nocturna. Sí, les será como al hambriento que sueña, y aquí come, mas despierta, y su alma está vacía. O como un sediento que sueña, y aquí bebe, pero cuando despierta, está desfallecido, y su alma siente hambre. Sí, aún así será con la multitud de todas las naciones que pugnen contra el monte de Sión. Porque he aquí, todos vosotros que obráis iniquidad, deteneos y asombraos, porque gritaréis y clamaréis, sí, estaréis ebrios, mas no de vino, titubearéis, mas no de licor. Porque he aquí, el Señor ha derramado sobre vosotros el espíritu de un profundo sueño. Pues he aquí que habéis cerrado vuestros ojos, y rechazado a los profetas, y a vuestros gobernantes, y a los videntes Él ha cubierto a causa de vuestra iniquidad. Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro, y serán las palabras de los que han dormido. Y aquí el libro estará sellado, y en él habrá una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. Por lo tanto, a causa de las cosas que están selladas, no se entregarán estas cosas selladas en el día de las maldades y abominaciones del pueblo. Por tanto, les será retenido el libro, mas el libro será entregado a un hombre, y él entregará las palabras del libro, que son las palabras de aquellos que han dormido en el polvo, y entregará estas palabras a otro. Mas no entregará las palabras que están selladas, ni tampoco entregará el libro, porque el libro será sellado por el poder de Dios, y la revelación que fue sellada se guardará en el libro hasta que llegue el propio y debido tiempo del Señor, en que aparezcan, porque aquí revelan todas las cosas desde la fundación del mundo hasta su fin. Y vendrá el día en que las palabras del libro que fueron selladas se leerán desde los techos de las casas, y serán leídas por el poder de Cristo, y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás habidas entre ellos, y cuántas habrá aún hasta el fin de la tierra. Por tanto, el día en que se entregue el libro al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho libro de los ojos del mundo, para que no lo vea ojo alguno, salvo 3 testigos que lo verán por el poder de Dios, además de aquel a quien el libro será entregado. Y testificarán de la verdad del libro y de las cosas que contiene. Y nadie más lo verá, sino unos pocos, conforme a la voluntad de Dios, para dar testimonio de su palabra a los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ha dicho que las palabras de los fieles hablarían cual si fuera de entre los muertos.
Por tanto, el Señor Dios procederá a sacar a luz las palabras del libro, y en la boca de cuantos testigos a Él le plazca, establecerá su palabra. Y ay de aquel que rechace la palabra de Dios. Mas he aquí, acontecerá que el Señor Dios dirá a aquel a quien entregará el libro: toma estas palabras que no están selladas, y entrégalas a otro, para que las muestre al instruido, diciendo: te ruego que leas esto. Y el instruido dirá: trae aquí el libro, y yo las leeré. Y ahora bien, por causa de la gloria del mundo y para obtener lucro dirán esto, y no para la gloria de Dios. Y el hombre dirá: no puedo traer el libro porque está sellado. Entonces dirá el instruido: no puedo leerlo. Por tanto, acontecerá que el Señor Dios de nuevo entregará el libro y las palabras que contiene al que no es instruido, el cual dirá: no soy instruido. Entonces el Señor Dios le dirá: los instruidos no las leerán porque las han rechazado, y yo puedo efectuar mi propia obra, por tanto, tú leerás las palabras que yo te daré. No toques las cosas que están selladas, pues las manifestaré en mi propio y debido tiempo, porque mostraré a los hijos de los hombres que puedo ejecutar mi propia obra. Por tanto, cuando hayas leído las palabras que te he mandado y obtenido los testigos que te he prometido, entonces sellarás otra vez el libro y lo esconderás para mis propósitos, a fin de que yo preserve las palabras que no has leído, hasta que en mi propia sabiduría me parezca oportuno revelar todas las cosas a los hijos de los hombres. Porque aquí yo soy Dios, y soy un Dios de milagros, y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y no obro entre los hijos de los hombres sino de conformidad con su fe. Y otra vez acontecerá que el Señor dirá a aquel que lea las palabras que le han de ser entregadas: por cuanto este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón ha alejado de mí, y su temor para conmigo le es inculcado por los preceptos de los hombres. Procederé yo, por tanto, a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. Sí, una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Y ay de aquellos que procuran con afán esconder sus designios del Señor, y sus obras se hacen en las tinieblas y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y dicen también: ciertamente tu obra de trastornar las cosas de arriba abajo será estimada como el barro del alfarero. Mas he aquí, dice el Señor de los ejércitos, les mostraré que conozco todas sus obras. Pues ¿acaso dirá la obra del artífice: él no me hizo? ¿O dirá lo construido del constructor: no tenía inteligencia? Pero he aquí, dice el Señor de los ejércitos, enseñaré a los hijos de los hombres que de aquí a muy poco tiempo el Líbano se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será apreciado como un bosque. Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y los mansos también aumentarán, y su gozo será en el Señor, y los pobres entre los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Porque así como vive el Señor, verán que el violento es reducido a la nada, y es consumido el escarnecedor, y todos los que velan por la iniquidad son talados. Y los que hacen ofensor al hombre por una palabra, y tienden trampa al que reprende a la puerta, y apartan al justo por una pequeñez. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham así dice respecto a la casa de Jacob:
Ahora Jacob no se avergonzará, ni su rostro se pondrá pálido. Mas cuando él vea a sus hijos, obra de mis manos, en su centro, santificarán ellos mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y también los que erraron en espíritu vendrán al entendimiento, y los que murmuraron aprenderán doctrina. La profecía de Nefi, descrita en 2 Nefi, capítulos 26 y el 27, es inspirada bastante en una profecía anterior de Isaías, es decir, Isaías capítulo 29. Esta predice la salida a la luz del libro de Mormón y describe los siguientes puntos. Las palabras de la posteridad de Leí, es decir, de sus descendientes, susurrarán desde el polvo, como los espíritus, y estarán selladas en un libro. De esto se puede leer y comparar en 2 Nefi capítulo 26 los versículos 14 al 17, los cuales leeremos a continuación para dar más énfasis. Mas he aquí, os profetizo concerniente a los postreros días, los días en que el Señor Dios manifestará estas cosas a los hijos de los hombres, después que mi posteridad y la posteridad de mis hermanos hayan degenerado en la incredulidad, y hayan sido heridos por los gentiles. Sí, después que el Señor Dios haya acampado en contra de ellos por todos lados, y los haya sitiado con baluarte, y levantado fuertes contra ellos. Y después que hayan sido abatidos hasta el polvo, aún hasta dejar de existir, con todo esto, las palabras de los justos serán escritas, y las oraciones de los fieles serán oídas, y todos los que hayan degenerado en la incredulidad no serán olvidados. Porque aquellos que serán destruidos les hablarán desde la tierra, y sus palabras susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus, porque el Señor Dios le dará poder para que susurre concerniente a ellos como si fuera desde la tierra, y su habla susurrará desde el polvo, porque así dice el Señor Dios, escribirán las cosas que se harán entre ellos, y serán escritas y selladas en un libro, y aquellos que hayan degenerado en la incredulidad no las tendrán, porque procuran destruir las cosas de Dios. Ahora compararemos con Isaías capítulo 29, el versículo 4, donde se menciona: Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz desde la tierra, como la de uno que evoca a los espíritus, y tu habla susurrará desde el polvo. El siguiente punto destacable de la profecía es que se entregaría una porción del libro a un hombre instruido, quien diría: no puedo leerlo. De ello se puede leer y se da énfasis en 2 Nefi capítulo 27, los versículos del 15 al 20, los cuales leeremos a continuación para dar más énfasis a este punto. Mas he aquí, acontecerá que el Señor Dios dirá a aquel a quien se entregará el libro: toma estas palabras que no están selladas y entrégalas a otro, para que las muestre al instruido, diciendo: te ruego que leas esto. Y el instruido dirá: trae aquí el libro, y yo las leeré. Y ahora bien, por causa de la gloria del mundo, y para obtener lucro, dirán esto, y no para la gloria de Dios. Y el hombre dirá: no puedo traer el libro, porque está sellado. Entonces dirá el instruido: no puedo leerlo. Por tanto, acontecerá que el Señor Dios de nuevo entregará el libro y las palabras que contiene al que no es instruido, el cual dirá: no soy instruido. Entonces el Señor Dios le dirá: los instruidos no las leerán, porque las han rechazado, y yo puedo efectuar mi propia obra. Por tanto, tú leerás las palabras que yo te daré. A continuación se leerá José Smith Historia, los versículos 64 al 65, que dice lo siguiente:
Fui a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres que habían sido traducidos, así como su traducción, al profesor Charles Anton, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El profesor Anton manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquier otra que hasta entonces había visto del idioma egipcio. Luego le enseñé los que aún no estaban traducidos y me dijo que eran egipcios, caldeos, asirios y árabes y que eran caracteres genuinos. Me dio un certificado en el cual hacía constar a los ciudadanos de Palmira que eran auténticos y que la traducción de los que se habían traducido también era exacta. Tomé el certificado, me lo eché en el bolsillo y estaba para salir de la casa cuando el señor Anton me llamó y me preguntó cómo llegó a saber el joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró. Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado. Él entonces me dijo: permítame ver el certificado. De acuerdo con la indicación, lo saqué del bolsillo y se lo entregué, y él tomándolo lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la ministración de ángeles, y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas, y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió: no puedo leer un libro sellado. Salí de allí y fui a ver al doctor Mitchell, el cual confirmó todo lo que el profesor Anton había dicho, respecto de los caracteres, así como de la traducción. Vamos a comparar estas escrituras con Isaías capítulo 29, el versículo 11, donde se menciona: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán: lee esto ahora. Y él dirá: no puedo, porque está sellado. Además del libro de Isaías, otros profetas bíblicos hacen referencia al libro de Mormón, aunque no lo mencionan por su nombre. Por ejemplo, se puede leer en Ezequiel, capítulo 37, los versículos del 15 al 20, donde habla del palo de José, que hace referencia al registro de los nefitas, quien eran descendientes de José. A continuación se leerá Ezequiel, capítulo 37, los versículos del 15 al 20, que dicen lo siguiente: y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablen tus hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos explicarás qué quieres decir con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de tus ojos. El palo de José, que puede referirse al registro de los nefitas, los cuales eran descendientes de José, se menciona que este registro llegaría a ser uno con el palo de Judá, es decir, la Biblia. Se pueden ver otros ejemplos de escrituras que vinculan al Libro de Mormón en la Guía para el Estudio de las Escrituras, buscando el término Libro de Mormón. Como subtítulo: Satanás procura engañar. Esto es correspondiente a 2 Nefi, el capítulo 28, el cual se leerá a continuación. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí que os he hablado según el Espíritu me ha constreñido. Por tanto, sé que ciertamente se han de verificar. Y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres,
y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra: He aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás: Yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo: Escuchadnos y oíd nuestro precepto, pues he aquí hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Sí, y habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentido un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal, y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Sí, y habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas, y se engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. Y la sangre de los santos clamará desde el suelo contra ellos. Sí, todos se han salido de la senda, se han corrompido, a causa del orgullo, y a causa de falsos maestros y falsa doctrina. Sus iglesias se han corrompido, y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios, roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras, y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón, porque se han engreído con su orgullo. Llevan erguida la cerviz y enhiesta la cabeza, sí, y por motivo del orgullo, de la iniquidad y abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. ¡Ay! ¡Ay de ellos!, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. ¡Ay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez, y vilipendian lo que es bueno, y dicen que no vale nada, porque llegará el día en que el Señor Dios visitará súbitamente a los habitantes de la tierra, y el día en que hayan llegado al colmo, sus iniquidades perecerán. Mas he aquí, si los habitantes de la tierra se arrepienten de sus iniquidades y abominaciones, no serán destruidos, dice el Señor de los ejércitos. Mas he aquí, esa grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, tendrá que desplomarse, y grande será su caída. Porque el reino del diablo ha de estremecerse, y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse,
o el diablo los prenderá con sus sempiternas cadenas, y serán movidos a cólera y perecerán. Porque aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno, y a otros los pacificará, y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña a sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, y les dice: yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno, y la muerte, el infierno y el diablo, y todos los que hayan caído en su poder deben presentarse ante el trono de Dios y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos, sí, un lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin. Por tanto, ay del reposado en Sión, ay de aquel que exclama: todo está bien. Sí, ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Sí, ay de aquel que dice: hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin, ay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca la recibe con gozo, y el que está fundado sobre un cimiento arenoso tiembla por miedo de caer. Ay del que diga: hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios: daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. Y a los que digan: tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Ay de los gentiles, dice el Señor Dios de los ejércitos, porque no obstante que les extenderé mi brazo de día en día, me negarán. Sin embargo, si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con ellos, porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los ejércitos. Muchas de las mentiras y las tácticas que emplea Satanás quedan al descubierto en las descripciones de los últimos días que hace Nefi en 2 Nefi capítulo 28. A continuación, se sugiere la siguiente actividad. Se leerá a continuación una serie de versículos de este capítulo, los versículos 6, 8, del 21 al 23 y el versículo 29, con la intención de que, si usted se encuentra en su estudio personal o durante una noche de hogar, preste atención a los siguientes versículos y después de ello intente enumerar, conforme vaya leyéndose la escritura, las diferentes descripciones de las tácticas que emplea Satanás al descubierto. Tras terminar la lectura de estos versículos, ponga pausa al video y medite si es que ha podido encontrar todas estas tácticas. Si se encuentra con su familia en una noche de hogar, se recomienda igualmente poner pausa y platicar con todos los integrantes para ver si alguno encontró otra táctica que no haya visto otra persona y compartir sus apuntes al respecto. A continuación, se leerá 2 Nefi, capítulo 28, los versículos 6, 8, 21 al 23 y 29, que dicen lo siguiente.
he aquí, escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, no obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Si mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal. Y haced todas estas cosas, porque mañana moriremos, y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Y a otros los pacificará, y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sión, sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas, y los conduce astutamente al infierno. Y he aquí, a otros lo lisonjea, y les cuenta que no hay infierno, y les dice, yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído, hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno, y la muerte, el infierno y el diablo, y todos los que hayan caído en su poder, deben presentarse ante el trono de Dios, y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos. Sí, un lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin. Ay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios, y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Medite a continuación. ¿Por qué tiene usted que saber acerca de las mentiras de Satanás? Medite brevemente. Ahora, medite a continuación. ¿Qué hará cuando el adversario intente engañarle a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Dios continúa dando revelación para guiar a sus hijos. Esto es correspondiente a 2 Nefi, capítulo 28, los versículos del 27 al 31, y 2 Nefi, capítulo 29. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 28, los versículos del 27 al 31, que dicen lo siguiente. Sí, ay de aquel que dice, hemos recibido, y no necesitamos más. Y por fin, ay de todos aquellos que tiemblan, y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca, la recibe con gozo, y el que está fundado sobre un cimiento arenoso, tiembla por miedo de caer. Ay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios, y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más, y a los que digan, tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 29. Mas he aquí que habrá muchos, el día en que yo proceda a ejecutar una obra maravillosa entre ellos, a fin de que yo recuerde mis convenios que he hecho con los hijos de los hombres, para que extienda mi mano por segunda vez, para restaurar a los de mi pueblo que son de la casa de Israel. Y también para que yo recuerde las promesas que te he hecho a ti, Nefi, y también a tu padre, que me acordaría de tu posteridad, y que las palabras de tu posteridad procederían de mi boca a tu posteridad, y mis palabras resonarán hasta los extremos de la tierra, por estandarte a los de mi pueblo que son de la casa de Israel.
Y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia, una Biblia. Tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Mas así dice el Señor Dios, oh necios, tendrán una Biblia y procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? Sí. ¿Qué pretenden decir con eso los gentiles? ¿Recuerdan ellos los afanes y los trabajos y las aflicciones de los judíos? ¿Y su diligencia para conmigo en llevar la salvación a los gentiles? Oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio? No, sino que los habéis maldecido y aborrecido, y no habéis procurado recuperarlos. Mas he aquí, yo haré volver todas estas cosas sobre vuestra propia cabeza, porque yo, el Señor, no he olvidado a mi pueblo. Oh necio que dirás, una Biblia. Tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendríais una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres, y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar, y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra, y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras así a una como a otra nación. Y cuando las dos naciones se junten, el testimonio de las dos se juntará también. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra, no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más. Porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte, así como en el sur, y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Porque he aquí hablaré a los judíos, y lo escribirán, y hablaré también a los nefitas, y éstos lo escribirán. Y también hablaré a las otras tribus de la casa de Israel, que he conducido lejos, y lo escribirán. Y también hablaré a todas las naciones de la tierra, y ellas lo escribirán. Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos. Y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel, y éstas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. Y sucederá que mi pueblo, que es de la casa de Israel, será reunido sobre las tierras de sus posesiones. Y mi palabra se reunirá también en una. Y manifestaré a los que luchen contra mi palabra y contra mi pueblo, que es de la casa de Israel, que yo soy Dios, y que hice convenio con Abraham, de que me acordaría de su posteridad para siempre. Como santos de los últimos días, somos bendecidos con una abundancia de la palabra de Dios, por lo que las advertencias de Nefi pueden aplicarse a nosotros.
Nunca debemos pensar que ya tenemos suficiente. Al leer las advertencias que se vieron en este bloque de lectura, en los capítulos 28 y 29 de Segundo Nefi, medite en las siguientes preguntas. ¿Cómo desea el Señor que yo me sienta en cuanto a su palabra? ¿Y cómo desea que responda a ella? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué a veces hay personas enojadas por tener que recibir más verdades de Dios? Medite brevemente. ¿Alguna vez se ha sentido usted de esta manera? Es decir, enojado por recibir más de la palabra de Dios. De ser así, ¿cómo puede usted volverse más receptivo a la verdad? Medite brevemente. ¿Qué significa para usted recibir la palabra de Dios? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cómo puedo mostrar a Dios que yo deseo recibir más de su palabra? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Alma el capítulo 12, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben, concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Para finalizar, se leerá Tercer Nefi capítulo 26, los versículos del 6 al 10, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, no puede escribirse en este libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo. Pero he aquí, las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas que enseñó al pueblo. Y he escrito estas cosas, que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo, y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen a los gentiles, a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado. Y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe. Y si sucede así, que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Y si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación. Como subtítulo: Dios preparó el libro de Mormón para nuestros días. Esto es correspondiente a Segundo Nefi, los capítulos 29 y 30. El capítulo 29 ya se leyó con anterioridad en el bloque de lectura anterior. Así que a continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 30. Y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, quisiera hablaros porque yo, Nefi, no quisiera permitiros suponer que sois más justos de lo que serán los gentiles. Pues he aquí, a no ser que guardéis los mandamientos de Dios, todos pereceréis igualmente. Y a causa de las palabras que se han dicho, no debéis suponer que los gentiles serán totalmente destruidos. Porque he aquí, os digo que cuantos de los gentiles se arrepienten son el pueblo del convenio del Señor. Y cuantos judíos no se arrepientan, serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Y ahora
quisiera profetizaros algo más acerca de los judíos y los gentiles. Porque después que aparezca el libro de que he hablado, y se haya escrito para los gentiles, y sellado nuevamente para los fines del Señor, habrá muchos que creerán las palabras que estén escritas, y ellos las llevarán al resto de nuestra posteridad. Y entonces el resto de nuestra posteridad sabrá acerca de nosotros cómo fue que salimos de Jerusalén y que ellos son descendientes de los judíos. Y el Evangelio de Jesucristo será declarado entre ellos, por lo que les será restaurado el conocimiento de sus padres, como también el conocimiento de Jesucristo que hubo entre sus padres. Y entonces se regocijarán, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios, y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos. Y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y deleitable. Y acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo, y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra, y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. Y sucederá que el Señor Dios empezará su obra entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, para llevar a cabo la restauración de su pueblo sobre la tierra. Y con justicia juzgará el Señor Dios a los pobres, y con equidad reprenderá por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Porque rápidamente se acerca el tiempo en que el Señor Dios ocasionará una gran división entre el pueblo, y destruirá a los inicuos, y preservará a su pueblo, sí, aun cuando tenga que destruir a los malvados por fuego. Y la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad el cinturón de sus riñones. Y entonces morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá la mano sobre la caverna del basilisco. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Por tanto, las cosas de todas las naciones serán divulgadas. Sí, todas las cosas se darán a conocer a los hijos de los hombres. No hay nada secreto que no haya de ser revelado. No hay obra de tinieblas que no haya de salir a luz. Nada hay sellado sobre la tierra que no haya de ser desatado. Por tanto, todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres serán reveladas en aquel día, y Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo. Y ahora, amados hermanos míos, doy fin a mis palabras. Nefi sabía por revelación, aún antes de que el libro de Mormón estuviese completamente escrito, que algún día sería de gran valor para los hijos de los hombres, como se lee en 2 Nefi, el capítulo 28, el versículo 2, donde él mencionó: y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres, y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Medite a continuación. ¿Por qué es el libro de Mormón de gran valor para usted? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las obras maravillosas
que Dios está llevando a cabo en el mundo y en su vida mediante el Libro de Mormón. Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 9, segundo Nefi, capítulos 26 al 30. Lección asignada del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020, titulada Una obra maravillosa y un prodigio.